de qué onda el depto de arte. Porque dentro de nada vamos a estar charlando con Dino Balancino, que es el jefe de peinado. Y bueno, estábamos charlando de que, claro, 700 millones de deptos Mm. en un audiovisual. Uno de ellos es el depto de arte, que tiene muchísimos departamentitos hacia adentro. Y bueno, el de peinado es importantísimo, tanto como el de foto, como el de sonido, como el de Sí, sí. todo. Digamos, el Em, depto de arte, para explicarlo fácil, es el que se encarga de cómo se ve lo que se ve todo lo que se ve. frente a cámara. Una de esas cosas que se ven es maquillaje, peinado, Exacto. vestuario, etcétera. Con quien vamos a hablar es con el jefe de peinado que nos creo que nos está escuchando. Hola, Dino. Hola Ludmila, ¿cómo va? Ay, hola, ¿cómo estás? Acá Ludmi y Nico. Te saludamos y estábamos Hola contando, Nicolás. Hola Dino, muchas gracias por la entrevista. No, por favor. estábamos contando un poquito antes de arrancar con el Eternauta de tu historial, que es impresionante. Dino, Historia. de tus trabajos. Dino trabajó en Argentina en 1985, Alanis y Chris Miró, y me parece que es increíble porque justo de esas tres pelis, bueno, Chris es una serie, pero de esas tres audiovisuales yo siempre me quedé flashada con el maquillaje, el peinado y en general el arte. Así que increíble tu trabajo. Bueno, muchas Em, gracias. pero estamos acá con vos para hablar del Eternauta. Primero preguntarte cómo estás y si nos escuchás bien. Bien, bien, yo te escucho bien, no sé si me escuchan bien ustedes. Te escuchamos perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, como decía, tu trabajo es impresionante. La verdad que Gracias. realmente Argentina 1985 tuvo un trabajo de proceso de insertación en una época muy específica. Y te quería preguntar en general, con todos estos trabajos que nombré, ¿cómo es tu proceso de trabajo a la hora de comenzar una propuesta, sea de maquillaje, peinado o vestuario, que son las áreas en las que te desenvolves? Bueno, mira, primero, bueno, cuando es maquillaje o es peinado o las dos cosas juntas, va por un lado y cuando es vestuario por otro. Ajá, Igual yo vestuario casi siempre hago más en teatro, ahí va. pero lo primero que hago es el guión, leer el guión, Ujú, pensar, bueno, pensar qué quiere el director, hablar con el director. Casi siempre los directores tienen como una propuesta o una idea de lo que quieren ver. ujú, Y a partir de ahí, bueno, empezamos a pensar qué cuenta la historia. Bueno, si es época, se trabaja un poco sobre los actores, sobre la fisionomía del actor, sobre los personajes. ajá, Eh, si es algo histórico o hay que representar a alguien que existe, también se va trabajando sobre distintas pruebas sobre los actores. Y bueno, los colores, la paleta de color con dirección de arte, se va haciendo como un trabajo que es lo más hermoso de hacer cine o ujú, teatro, que es el trabajo en equipo. total. Se van entrelazando las áreas y vamos como entre todos. Por supuesto, yo trabajo con Angie Garacija, Ujú, en este caso en el Eternauta y en 1985, así que nosotros tenemos como una dupla que trabaja muy juntas, ella desde el maquillaje y yo entrando ahí con todo lo que es pelo. ujú, Y nosotros vamos así al mismo tiempo relacionándonos mucho con vestuario y vestuario y nosotros con arte total. y ambientación y todo lo que eso conlleva. Qué lindo esto que decís, que es verdad que el cine se trabaja en comunidad y toda esta articulación de deptos se ve, se ve muy bien cuando está esa comunicación bien, ¿no? En el Eternauta, para empezar a hablar ahí de eso, se ve todo tan cohesivo y tan increíble que la verdad que impresiona. Sobre el Eternauta te quería preguntar que bueno, que son personajes que están en contexto de crisis. ¿Cómo fue empezar a pensar cómo se veía estéticamente, en este caso, el pelo de las personas, de los personajes? Y si trabajabas con referencias o bueno, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, bueno, primero, como dije antes, que el guión ya te da como una primera idea, Sí, que en la historia de esta temporada son 8 días consecutivos ahí va. que sucede la historia, como una catástrofe de 8 días, en los cuales los personajes casi hasta el día 6 7 Ujú, creo que recién cuando llegan a, bueno, a Campo de Mayo, tienen como una especie
¿cómo se dice? Como de reseteo, como que a Claro, los personajes ya alguno se puede bañar, claro. puede suceder algo. Eh, y bueno, el proceso creativo fue pensar, la verdad que fue a partir de muchas cosas y también viendo con vestuario, la Ujú. limitación principal que teníamos nosotros como a trabajar sería todo el tema de las máscaras, Claro. la salida de máscaras y las marcas que las máscaras dejaban en la cara. Tremendo Em, eso. entonces, nada, primero se trabajó todo eso, se probó, y a partir de ahí se pensaron como looks o que tengan que ver con eso y no ir en contra, nada que vaya en contra de lo orgánico, que era lo que pasaba con los actores. Bruno quería que todo sea muy orgánico, muy natural. Y bueno, y al mismo tiempo la presencia de la nieve, que era hiper blanca, y a partir de ahí también se eligieron como algunos colores para el pelo que acompañen lo frío de la nieve. Claro, re. Entonces se fue a colores de pelo más cálidos, a abrazar el frizz. eh, Total. y, Claro. y, mm, y bueno, nada, y en definir a los personajes que cada uno tenga un look particular. Se trató de trabajar con esta idea de la historieta, del cómic, que cada personaje es como un dibujito animado en un punto. Ujú. Entonces, más que nada, bueno, en algunos personajes se respetó más el cómic como Favali y en otros se construyó eh, más, por ejemplo, con Ricardo, con el Eternauta, se construyó algo más como una especie de persona fuera de contexto, como Ahí un va. corte de pelo muy desprolijo, Claro. que también por momentos da como una reminiscencia a un soldado de pelo muy corto. Claro. Eh, bueno, nada, se trató de cambiar un poco la fisonomía de Ricardo por ahí, que es muy visto. Claro, total. Qué loco porque en la construcción del Juan Salvo, inevitable verlo a Darín, entonces es una tarea titánica en construir o proponer un Juan Salvo que se corra o que se acerque un poco también a la historieta. Y qué interesante esto que contás, que con algunos hubo ahí a un acercamiento más hacia la historieta que con otros. Y también tuvieron personajes nuevos, así que ahí me imagino que también podían proponer un poco más libremente, ¿no? Sí, estuvo bueno porque los personajes nuevos como que traen como otro aire a la historia y también los personajes de la historieta viejos había que traerlos al Total. 2024, ¿no? Entonces, por ahí, no sé, una ama de casa del año Claro. 55 no, No combinaba. ya no, hoy es una mujer que trabaja que es médica, que tiene una Claro. hija que se separó, que Total. digo, hay como contextos y realidades que cambiaron y bueno, y todo eso tenía que acompañar la historia y se tenía que ver natural. Total, totalmente. Eh, bueno, no, básicamente eso Clave. Y te quería... Ahora, Sí, no, perdón, Nico, perdón, no, dale. se me ocurre que para esto para los personajes principales, no, obviamente que había un detalle, no se podía escapar nada, pero en momentos donde aparecía más lo colectivo, lo grupal, muchísimas personas en escena, pienso en el shopping, pienso en la iglesia, por ahí donde ellas son más, ahí también tenían un equipo más extendido para trabajar. ¿Cómo fue en esos momentos? bueno, sí, yo solamente soy Angie, que es la jefa de maquillaje, y yo que hago peinado, somos como la punta de un equipo muy grande. Ujú. Eh, yo de peinado solo, el equipo total éramos 10 personas, Ahí va. pero bueno, se iba como distribuyendo y escalando a partir de que llegaba el plan de rodaje y, y las citaciones, y por ahí hay días que teníamos 300 extras y días que teníamos 50, Tremendo. entonces se iba preparando a la gente según el horario de llegada y el equipo estaba como separado en diferentes columnas que iba abarcando, Claro. junto con vestuario, iban abarcando el preparado de los actores. Increíble trabajo. Justo con esto de tu equipo te quería preguntar cómo fue la organización hacia adentro de, por ejemplo, estos momentos. ¿Tenían una forma, esto que estabas contando, de organizarse medio en, bueno, hay un grupito que hace esto y sigue por acá, o cómo se manejaron?
Bueno, van pasando distintas cosas en la historia y por ahí el armado de los extras iba cambiando según la circunstancia, pero a mí lo que a nosotros nos parecía muy importante que siempre sea el mismo equipo. Ahí va, Entonces, sabía este equipo que se iba cambiando, por ahí algunos días venían uno, otros días otros, pero sabían más o menos en general lo que nosotros queríamos ver. ahí Eso va. nos parecía importante. Como nosotros decirles, mira, nosotros queremos ver que esto se vea así, 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 y ellos poder cuidar, porque a mí a veces con las dimensiones nosotros estamos mirando como una parte y se está filmando a dos cámaras, bueno, Claro. laburar en equipo también es como que cuidar todo una forma y una idea. eh, y bueno, trabajábamos así. Sí, siempre que haya una cohesión, ¿no? O sea, una continuidad y que no haya saltos. Estamos hablando con Dino, que es el jefe de peinado del Eternauta, nos está contando su tarea increíble en la serie. Y creo que yo tengo una pregunta más para hacerte que va por el lado de pensando en tu recorrido, que empezaste por el teatro, hiciste dirección de arte, vestuario, te desenvolves en bastantes áreas y desde hace mucho tiempo. ¿Qué le dirías a una persona que recién está arrancando y se quiere dedicar a estas áreas y no sabe medio cómo arrancar? Eh, bueno, yo creo que algo que está bueno como para no quedarse nunca en la inacción, que es el no sé para dónde arrancar o no puedo arrancar. Ujú. Bueno, primero intentar juntarse con otras personas que tengan los mismos intereses. Eh, Re, Eso siempre ayuda y cuando uno está en grupos se empieza a generar la autogestión, la gestión colectiva. Yo la verdad que siempre creo que mi formación más grande fue que siempre me gustó la autogestión y generar mis proyectos. Y de esa forma fui aprendiendo mucho el oficio y la vocación. Entonces, a mí me gusta trabajar en equipo, creo en el equipo y Uy, adelante proyectos. te estamos escuchando medio cortado. Hola, perdón. sí, hola. ¿Ahora? Ahí va. Ah, ¿Querías repetir, por favor, lo último que estaba re interesante lo que estás diciendo? Se cortó un poquito. No, que me parece interesante como recurrir siempre a trabajar en equipo cuando uno Ujú. no puede solo o la autogestión. Sí, Em, sí, clave. Sí, un y poco. sí, perdón. No, no, digo que pensaba que es un poco la filosofía del Eternauta y un poco la razón por la que le está yendo tan bien, esa idea de apelar a lo colectivo de alguna manera, y esto que vos señalás de tu comienzo y tu pata en la autogestión, un poco va a trasmano del discurso oficial de, bueno, vieron, no se necesita el Inca, eh, Eh, tiene que venir el gigante este de Netflix para... Pero bueno, todos ustedes, un poco lo que nosotros decíamos es, todos ustedes tuvieron un comienzo para llegar Autogestivo. hasta acá, que sale desde otro lugar, que no es el del tanque multinacional, digamos. no, bueno, y sí, somos todos los mismos que estamos haciendo el Eternauta, así que Claro, el Eternauta lo hicimos nosotros que creemos en lo colectivo, total. y bueno, y cuando uno cree en lo colectivo se pueden hacer cosas así, y cuando uno cree que la cultura es algo importante también. Eh, Totalmente. yo creo que lo importante de todo esto que está pasando ahora es que no van a poder parar nada de lo que sucede, porque lo que sucede, sucede. Total. Entonces simplemente es como estar en un momento de que hay que estar en la resistencia Claro, y resistir lo que sucede y lo que sucede va a terminar también y, y bueno, y creo que lo importante es eso, es estar en compañía de las personas que tienen nuestras mismas ideas, Ujú. generar proyectos y, y hacer, Total. que es importante. Hacer y hacer. Bueno, Dino, Así es. realmente una nota hermosa. Muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó hablar con vos. Yo me estoy en el depto de arte también, me estoy arrancando. Soy una de las personas a la que le estabas hablando. Bien. Realmente, nada, hermoso tu trabajo. Felicitaciones por tu trabajo en el Eternauta y en todos. Y muchas gracias por tu tiempo de nuevo.
Bueno, gracias a los dos, Luzmila, muchas gracias, mucha suerte. Gracias. Y Nicolás, bueno, un placer hablar con ustedes, chicos. Saludos. Hermoso, muy lindo el programa. Gracias. Chao, Dino, muchas gracias. Bueno, me parece que es clave esto, que se repite en las dos entrevistas, es innegable. El cine es colectivo, tiene que ser empujado por nosotros, no por la